Bueno, entonces quería compartir con ustedes para empezar unas diapositivas del profesor Gómez que nos pueden dar una idea del tema que vamos a mencionar. En primer lugar, el tema de la informalidad del mercado laboral, que como se puede ver en esta diapositiva, desde el 11 hasta el 19, ha ido reduciéndose. Pues bajamos desde un 52 hasta un 48%, pero sigue siendo alta para estándares internacionales. Personas que no cotizan, que son muy vulnerables, que es uno de los temas que vamos a trabajar aquí, y sobre todo con el tema de la informalidad. Luego, también es importante ver una diferencia porcentual en la brecha de informalidad entre hombres y mujeres, pero que gracias a Dios se ha venido reduciendo a lo largo del tiempo, sigue siendo más alta entre mujeres que entre hombres. Quizá influyen mucho pues tantas mujeres que se dedican al servicio doméstico. Luego tenemos el tema de la formación, de los niveles educativos, que también se nota esa diferencia en los niveles educativos de formales e informales. Se da un nivel educativo bajo entre los informales, solo el 18% tienen educación superior, y más alto nivel educativo entre los formalizados, un 54% tienen educación superior. En una lectura dinámica, podemos decir que para niveles educativos más altos, la probabilidad de formalidad es más amplia, con lo cual ya empieza a salir una primera propuesta y es la necesidad de difundir la posibilidad de los estudios, ¿no? De ampliar el acceso de la gente a la formación para que también de esa manera se pueda lograr mayor empleo formalizado. Ya llegando al tema del desempleo propiamente, este es el gran dato que estábamos esperando desde que comenzó la pandemia, cómo afectaba pues la medida de confinamiento en concreto al desempleo, a los índices de desempleo, y desde luego pues ha sido muy notorio. El 15 de mayo del 2020, el DANE informó que en el primer trimestre del año, que incluía los primeros días de la cuarentena, la economía colombiana solo había crecido un 1.1%, con un desplome del indicador de seguimiento de la economía de menos 4.9%, lo cual genera incertidumbre para los tiempos venideros. Y aunque la economía colombiana ha sido manejada tradicionalmente de modo ortodoxo, las implicaciones en el país de la pandemia se notan en el aumento de la pobreza, el hambre y en concreto el desempleo, que es el tema que nos reúne esta mañana, con una tasa en abril para el total nacional de 19.8%, porque se perdieron 5.3 millones de puestos de trabajo frente a abril del año anterior. Y esa tasa, acabamos de recibir el dato de mayo, ya pasó del 19.8 al 21.4%, aunque con menos pérdidas de puestos de trabajo. Si en abril del 20 comparado con abril del 19 se habían perdido 5.3 millones de puestos, ahora en mayo se perdieron 4.9 millones. Se nota la influencia del reinicio de las actividades en algunos sectores y la necesidad probablemente de que se vayan abriendo otros más, desde luego cuidando pues todos los protocolos de bioseguridad. La pérdida acumulada de ingreso laboral de los hogares entre marzo y mayo superó el 1% del PIB, y el impacto de esta afectación en la situación económica, que será analizado por nuestros panelistas, pues amenaza incluso pues con un peligro hasta de recesión. Aquí vemos la tasa global de participación, que es, como saben, un indicador de empleo que se construye para cuantificar el tamaño relativo de la fuerza de trabajo. También se nota pues como en abril del 20 ha bajado hasta el 55.2% a nivel nacional, y en las ciudades más importantes casi el 60%. Ya como en resumen, con esta diapositiva vemos cómo esa tasa de empleo nacional ya móvil ha llegado al 17.8%, afectando más a las mujeres, un 21.4% frente al 15.2% en los hombres, y con una afectación de ciudades también. Las ciudades con mayor pérdida de empleo en números absolutos fueron Bogotá, que perdió 890.000, Cali, que perdió 306.000, y Medellín 297.000 puestos,
Mientras que en términos relativos, lo vemos ahí en la diapositiva, las mayores caídas se observaron en Neiva, Ibagué y Armenia. Entonces, en este foro, pues vamos a estar conversando con nuestros profesores que nos van a ayudar a interpretar estas cifras y también a mirar unas propuestas de distinto tipo de análisis. En primer lugar, tenemos pues al profesor Ulf, que nos va a hablar de la informalidad, la infraestructura administrativa y la dotación institucional de Colombia para enfrentar esta problemática del alto nivel de desempleo debido a la pandemia. Entonces, al profesor Ulf Thorne le doy la palabra. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, Euclides, y a todos muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros, como equipo que estamos haciendo este webinar o ofreciendo este webinar, llevamos varios meses hablando de esas temáticas y nos parece muy importante hablar y debatir y analizar temas alrededor del mercado laboral en Colombia, porque realmente desde nuestra visión es exactamente a través del mercado laboral que la gran mayoría de la población, la gran mayoría de la sociedad realmente se vincula a la vida social, económica, cultural y política. Y el mercado laboral es un lugar absolutamente esencial en la formación de una sociedad en paz también, ¿sí? Entonces nosotros no solamente tenemos un interés en el mercado laboral porque nos gustan las tablas y las gráficas y los números, o a algunos de nosotros por lo menos, pero nos interesan como más preguntas alrededor de la importancia del mercado laboral para esta sociedad colombiana. Y no solamente en tiempos del COVID, sino ya antes, con el proceso de paz, con el postconflicto, y realmente con un tema que lleva mucho más tiempo en Colombia, y eso es la informalidad laboral. ¿Sí? Nosotros identificamos la informalidad o la alta tasa de informalidad laboral y todas las consecuencias que conlleva esta altísima tasa de informalidad en el mercado laboral, la identificamos con básicamente muchos problemas de desigualdad y de la falta de inclusión en varios procesos de la sociedad colombiana. Y realmente esto no es tan nuevo. Nosotros llevamos muchas décadas con este problema y hemos intentado muchísimas propuestas de política pública y seguimos igual, básicamente, con el problema de la informalidad. Y la informalidad es básicamente una exclusión de una gran parte de la población colombiana de la vida de la sociedad, o por lo menos de una vida en calidad y una vida estable de la sociedad. Aparte de como unos desafíos como un bajo nivel de capital humano y productividad, una estructura tributaria absolutamente sofocante en este país y regulaciones excesivas, también ahora nos encontramos con el fin del commodity boom hace unos años, por ejemplo, que es un gran problema para varias economías en América Latina. El ingreso de una gran cantidad de refugiados venezolanos, que también crea presiones dentro de la sociedad, obviamente también crea oportunidades, pero para el mercado laboral, sobre todo para el mercado laboral formal, en Colombia eso también es un desafío, y ahora, como no hubiéramos tenido ya un monto suficiente de desafíos, nos enfrentamos con el gran desafío adicional
del COVID, como la gran mayoría de las demás sociedades y economías en el mundo. El problema, sin embargo, es que en Colombia, empezando la crisis del virus, del COVID, ya nos habíamos encontrado en una situación bastante difícil respecto al empleo y sobre todo a la creación de empleo formal y a la informalidad. Yo solamente quiero, o mi papel ahora es más contextualizar un poquito este problema de la informalidad, más allá de lo que ya he dicho. Entonces hay una parte histórica que nosotros nos enfrentamos con este desafío no por primera vez, sino esto es un tema de las últimas décadas. Es un tema de una falta de industrialización y yo creo que, y obviamente de crear empleo de calidad y de tener un sector empresarial por oportunidad y no por necesidad. ¿Sí? Pero al mismo tiempo yo creo que nosotros nos tenemos que alejar un poquito de una visión completamente economista o legalista del tema, porque cualquier debate alrededor del mercado laboral siempre tiene que ver también con la historia, con la situación política, la situación sociológica de una sociedad también. Y por eso es importante destacar en una discusión sobre el mercado laboral la importancia del hueco que existe en muchas sociedades en América Latina y sobre todo en Colombia, el gran hueco que existe entre la ley formal y la realidad que los colombianos la vivimos en la calle o en el lugar de trabajo o en nuestras familias. Entonces, por ejemplo, solamente un ejemplo. Nosotros llevamos, creo, desde los años 50 con un salario mínimo en Colombia. Sin embargo, la gran mayoría de los colombianos que hoy en día trabajan por cuenta propia, ni siquiera se ganan un salario mínimo. Entonces es muy difícil en este contexto formalizarse. Es decir, que el sistema jurídico y político y la sociedad en sus debates formula un objetivo, sugiere una realidad como el salario mínimo, que debería ser, como el nombre sugiere, un mínimo que cada persona con un trabajo tiempo completo gana, y al mismo tiempo nosotros sabemos que esta realidad que el sistema jurídico y político y la sociedad nos sugiere realmente no es la realidad. Porque si nosotros vemos las cifras y si nosotros vemos qué está pasando en las calles, en las ciudades y en los pueblos de este país, sabemos que muchos colombianos ni siquiera se ganan un salario mínimo. Y eso es un ejemplo de un Estado y de una sociedad que ha copiado y mal adaptado varias políticas públicas, regulaciones y leyes de otras sociedades donde estas regulaciones y leyes sí funcionan por la gran parte. Es decir, si una sociedad, si un sistema político en Europa implementa una legislación sobre el salario mínimo, por ejemplo, uno tiene la esperanza firme y justificada de que el Estado tiene la capacidad administrativa y la voluntad política de realmente implementar esta legislación. Pero eso no necesariamente pasa acá en Colombia. Entonces también tenemos que darnos cuenta de esta falta de institucionalidad dentro del Estado colombiano. Y eso es una gran pena
y vergüenza para nosotros, porque realmente lo que estamos haciendo, si dejamos a gran parte de los colombianos en la informalidad, es que realmente no estamos aprovechando el talento humano que ya tenemos, ni hablar de mejor infraestructura, más tecnología y mejor educación. Y yo creo que con eso acabo mi introducción y paso la palabra al padre Euclides. Perdón, que no había presentado el micrófono. No, daba las gracias a Ulf por su aporte sobre la infraestructura administrativa, sobre estas faltas de institucionalización dentro del Estado colombiano, por esa contextualización sobre el problema de la informalidad, que nos da pie para que el profesor José Eduardo Gómez nos proponga una primera incursión en el tema de las flexibilizaciones del mercado laboral. Entonces, profesor José Eduardo. Padre Euclides, muchísimas gracias muchas gracias al Padre Euclides y gracias a todos los que están asistiendo al seminario en que estamos debatiendo estos temas pues tan interesantes y tan importantes para nuestra realidad nacional el día de hoy. Entonces, casi cuando uno se enfrenta con esas cifras que presenta el Padre Euclides al principio, uno no sabe realmente si reírse o llorar. Uno ve un desempleo en Colombia desde el año 2011 y desde antes, que vienen unas tasas pues realmente elevadas, sobre todo para un país que ha progresado en muchas cosas. Colombia es un país que ha pasado de ingreso medio a ingreso medio alto. Acabamos de entrar al club de la OECD, donde se nos considera ya prácticamente un país desarrollado. Estamos acercándonos en muchas cosas al mundo desarrollado, pero en ese avance hacia el mundo desarrollado, lastimosamente se está quedando muchísima gente detrás. Mucha gente excluida del mercado laboral, formal sobre todo. En las cifras que presenta el Padre Euclides, en las que nos muestra la alta tasa de desempleo, tengan en cuenta que una persona que tiene un empleo informal no se considera desempleada, porque tiene una ocupación. Entonces, realmente el desempleo de puestos formales, de puestos de trabajo dignos, con buenas condiciones para el desarrollo humano, es una tasa mucho más alta en Colombia de la que presentan las cifras. Entonces, Colombia es una de las economías del mundo y si uno lo compara en América Latina, la segunda en América Latina con tasa de desempleo más alta. Estoy hablando antes de la pandemia. Después de la pandemia todavía falta evaluar cómo hace la respuesta en diferentes países, pero es extremadamente alta. Y han hablado, sobre todo Ulf hizo mucho énfasis en varios de los problemas que se han mencionado que impiden estructuralmente que la tasa de desempleo crezca. Yo quiero enfocarme en dos puntos para después más adelante ir hablando de las soluciones. Pero hay dos puntos que son bien discutibles, bien debatibles. Uno es pues una posición que en el mundo casi es inequívoca y es el tema de la educación. Se requiere mayor productividad de los trabajadores. El Padre Euclides mostraba una gráfica en la que el desempleo informal está los empleados informales están caracterizados por personas de bajo nivel educativo. Y hay una diferencia grandísima en nivel de educación con la economía formal, con el empleo formal. Por lo tanto, uno pensaría, mire, la política estructural de largo plazo buena para no solo disminuir la informalidad, sino aumentar el empleo en sector formal, incluso a gente que hoy en día está excluida por completo del tema laboral, del mercado laboral, pues es educar, y educar de calidad. Y en Colombia, ¿qué nos muestran resultados de pruebas PISA y pruebas internacionales? Nos muestra que el desempeño de Colombia está muy por debajo del de países comparables en nivel de crecimiento y de desarrollo como el que tiene nuestra economía. Pero uno se sorprende aún más cuando uno entra dentro de los resultados de las pruebas PISA y se encuentra que hay una heterogeneidad enorme en los colegios de Colombia. Mientras que en Colombia hay colegios de élite, muy buenos colegios que están formando gente para competir en el mundo. Colombia hoy en día está llenando universidades de Estados Unidos y Europa de profesores que se han educado en buenos colegios en Colombia, buenas universidades en Colombia y después llegan
hacer doctorados a las mejores universidades del mundo y se quedan trabajando por fuera. Colombia tiene en el sector público unas carencias en calidad educativa gigantescas, que hay que zanjar, que hay que ir reduciendo, que hay que esforzarse. Hay mucho campo de la política pública, hacer un esfuerzo fiscal grande y cambios en la política educativa que puedan conllevar a mejorar esa calidad y dar más oportunidad para que, como lo mencionaba Ulf, se aproveche mejor el talento de los colombianos, que indudablemente existe. Otro tema es el tema tributario. Y el tema tributario no es solamente la carga impositiva, sino las distorsiones que genera el sistema tributario en Colombia. El BID lanzó el año pasado, tal vez, si la memoria no me falla, un estudio sobre la productividad en los países de Sudamérica. Y uno de los problemas grandes que encuentra en común para todos, pero especialmente es cierto en Ecuador y especialmente en Colombia, es el tema de que los subsidios que se le da a la microempresa tratando de que se generen nuevas microempresas, estimulándolo, evitan que las empresas tengan incentivos para crecer. Y ese es un problema grandísimo en Colombia. Las empresas tienen todos los incentivos tributarios para quedarse chiquitas y no crecer y pensarse más como negocios de familia que como grandes empresas que generen empleo hacia futuro. Y ese ha sido un gran problema. Entonces hay una distorsión tributaria muy grande que debería repensarse probablemente porque está generando incentivos para que las empresas no crezcan. Y empresas que no crecen no demandan trabajo en alta cantidad y sobre todo no demandan trabajo productivo. Es decir, no estimulan a que los empleados crezcan en ellas, ni estimulan la entrada de nuevos empleados más productivos que jalonen a la empresa y jalonen el crecimiento de la misma para que se requiera más empleo y lo demás. Entonces, es otro punto muy importante, el tema tributario. Ahora llega un punto en el que lo que voy a decir puede sonar fuerte, pero es algo de lo que me he convencido cada vez más y me he dado cuenta que la literatura empuja hacia allá. Acá en Colombia, muchos economistas muy fácilmente salen diciendo, mire, todo el problema del desempleo es por el salario mínimo. La inflexibilidad del salario mínimo por la existencia de un salario mínimo es que los empresarios no se ven motivados a contratar porque es muy alto, porque tal. Claro, salen muchas personas que con el salario mínimo no pueden ni siquiera alimentar a su familia ni llevar a sus hijos al colegio diciendo, y con razón, oiga, perdónenme, pero entonces vive usted con un salario mínimo al economista que gana muchos más y que está diciendo eso en el periódico, a ver cómo le va. Cuando uno mira la literatura, el debate que se ha dado en Colombia al respecto es pobre. Hace poco, en el año 2019, está todavía como documento en línea, pero no publicado en número de la revista, en el Journal of Evolutionary Economics, que es una muy buena revista de economía heterodoxa, dos economistas alemanes, Heise y Pusch, espero que se diga así los apellidos, publicaron un estudio en el que investigan el efecto que tuvo la introducción de un salario mínimo en Alemania, año 2015, que Alemania no lo tenía. Se introduce en el año 2015 y se mira el efecto. Los economistas más ortodoxos de Alemania esperaban que el desempleo en Alemania se incrementara muchísimo, porque se decía, con un salario mínimo más alto de lo que se pagaba en muchas regiones por ciertos trabajos, eso va a afectar muy fuerte la creación de nuevos empleos y va a desestimular la contratación formal. Los economistas más heterodoxos decían, no, ese no va a ser el efecto, de pronto incluso estimula más trabajo. ¿Cuál fue el resultado? Casi nulo sobreempleo, casi nulo sobreempleo. Y no lo han solamente mostrado estos autores, sino muchos otros que han estudiado el ejemplo alemán, porque es un caso bien interesante. El salario mínimo existe en el mundo en muchas economías de mucho tiempo, pero introducción de una reglamentación de salario mínimo, pocos países la tienen y menos en el mundo desarrollado. Alemania lo hizo. Y el efecto que tiene sobre empleo es casi nulo, ni se creó ni se destruyó empleo. Entonces, la paradoja es ¿por qué? ¿Por qué, digamos, los economistas más ortodoxos preveían que iba a caer mucho el empleo y no cayó? Y eso se puede ver más aún en varios metaanálisis que se han hecho en revistas muy buenas como el British Journal of Industrial Relations, por ejemplo, un paper de Dukuliagos y Stanley en el año 2009 y otro paper de Wolfson y Bellman en el año 2014, que muestran haciendo metaanálisis. Por si acaso para el público, digamos, alguien no ha escuchado esta terminología, los estudios sobre empleo casi siempre se enfocan en una economía particular, en un contexto particular. Y unos dan que sí genera efectos, otros que no, cuando se introduce el salario mínimo sobre empleo. Un metaanálisis lo que trata es coger todos esos betas y errores estándar de los diferentes estudios y tratar de sacar un único coeficiente con un error estándar compuesto
y tratar de concluir algo con la evidencia que se ha generado en diferentes contextos. Ambos metaanálisis muy bien publicados de gente muy seria muestran que la conclusión es, parece ser que el salario mínimo no tiene efecto sobre el nivel de empleo en una economía. Lo repito, aparentemente en estos estudios se muestra salario mínimo no tiene efecto sobre la economía. Paradójico, porque entonces saltan el mismo los gremios empresariales a decir, pero ¿cómo no? Si es que cuando usted le incrementa los costos a las empresas, pues va a generar más incentivos a que contraten menos empleo formal, que crezcan menos, etc. En los economistas heterodoxos, por ejemplo, en la corriente post-keynesiana, si uno mira, basados en la teoría de Keynes, autores como Hyman Minsky, Paul Davidson, Mark Lavoie, más recientemente un economista de apellido Cherneva, que trabaja en el Levy Economics Institute, la explicación de estas corrientes heterodoxas es que la cantidad de empleo no se deriva, el contratado no se deriva directamente de los costos del empleo, sino de la interacción entre oferta y demanda agregada, y por lo tanto lo que aumenta o reduce la contratación de empleo prioritariamente es esa interacción entre oferta y demanda agregada, y en particular la demanda agregada. Eso explica por qué, por ejemplo, cuando arranca una pandemia como la que nos afectó a nosotros, pues en el mundo entero, pero nos empezó a afectar en Colombia a principios de marzo, se disparan los índices de desempleo en Colombia, como ya lo mostró el padre Euclides, porque se reduce la demanda. ¿Por qué se reduce la demanda? Pues hay muchas explicaciones, hay gente que le ha achacado todo el problema al cierre de la economía. Lo que han mostrado algunos estudiosos del National Bureau of Economic Research en Estados Unidos es que no parece ser el cierre, sino la pandemia como tal la que ha acelerado el crecimiento del desempleo en el mundo por el temor de las personas al contagio, por la reducción de la actividad económica, etcétera, por algunos sectores que es muy difícil que levanten cabeza, como restaurantes, etcétera, que probablemente muchos van a quebrar, que dispara el desempleo. Entonces, no me quiero extender tanto, ahorita ya nuevamente vuelve el padre y sigue hablando con Álvaro, pero quiero, digamos, dejar como abrebocas que no parece ser esas políticas de salario mínimo, ni de salario mínimo regional que han argumentado algunos economistas, por ejemplo, en el Banco de la República o en otros lados, que podrían ser la solución al problema del desempleo. Parecen ser otras políticas distintas que vamos a profundizar más adelante en este webinar, pero por ahora le devuelvo la palabra al padre para que siga discutiendo, haga una reflexión acerca de lo que hablo y le siga con Álvaro en el tema del webinar. Gracias, padre. Muchas gracias, José Eduardo. Tuve un problemita ahí de desconexión momentánea, pero de hecho va llegando ya unas primeras reacciones que no dejan de ser interesantes. Una primera dicotomía que pusiste cuando hablabas de la educación por una parte y de la carga impositiva tributaria por otra, pues con el tema educativo que ya mencionábamos en la introducción, que es una de las claves de solución para el mercado laboral y también el tema de la dignidad humana, pues preguntaba Manuel Pacavita que cuál será el rumbo de la educación para el trabajo y el desarrollo humano con vistas a impulsar el empleo. Y luego, pues también preguntaba otra persona, ¿cómo encontrar trabajo los que tienen buenos estudios? Porque decíamos que se muestra que efectivamente están asociados, pero nos vamos encontrando ese problema, a pesar de tener buenos estudios, no se encuentra. Quizás un buen insumo para introducir al profesor Álvaro Turriago con la pregunta por dónde queda lo ético en medio de estas discusiones que van saliendo, para que no sea solamente un tema técnico, que pues es muy común a muchos estudiosos, sino que también pues esta peculiaridad del espíritu que informa la Universidad de La Sabana, donde no solamente nos importan los números, como decía Ulf, sino también la persona y la dignidad del empleo y la dignidad de la persona que trabaja. Entonces quedemos en manos del profesor Álvaro Turriago, que seguramente nos podrá dar unas luces sobre este tema. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, padre. Gracias a Ulf y a José. Si hay algo que me ha gustado de los enfoques de los dos anteriores profesores, es el hecho de que justamente están viendo lo que los entendidos llaman la parte subjetiva.
En términos generales podemos decir que la prensa, los medios de comunicación se concentran mucho en la parte objetiva, en indicadores. Ya estamos en 21.4% de desempleo nacional y hay ciudades, se mide, todas esas cosas se miden. Ha caído la producción, el Producto Interno Bruto, en fin, pero definitivamente se corre el riesgo, por concentrarnos tanto en la parte objetiva, de descuidar lo verdaderamente importante, que es, por ejemplo, la dignidad del ser humano. El trabajo, y ese es uno de los mensajes quizá más importantes de la Universidad de La Sabana, el trabajo dignifica a las personas. Si hay algo más deprimente es no tener trabajo. ¿Por qué? Pues porque simplemente no tengo la forma de demostrarle a los demás en la sociedad las capacidades que yo tengo. Tampoco tengo la posibilidad de ayudar, de empujar a que la sociedad crezca. Y si podemos también ir descendiendo a otros niveles. Si no hay trabajo, pues no hay ingresos. Si no hay ingresos, pues no se sostienen las familias. Si esos ingresos además no son lo suficientemente adecuados o dignos para llevar una vida correcta, pues entonces empiezan a aparecer una cantidad de circunstancias que, como muy bien lo dijo el padre Euclides, se enmarcan dentro de lo ético. A mí me llamó mucho la atención la frase con la que cerró Ulf, diciendo que no estamos aprovechando el talento humano que ya tenemos en Colombia, lo estamos dejando dentro de la informalidad. Ese es un tema delicado, ese es un tema completamente que lo podemos ubicar dentro del campo de lo ético. ¿Qué pasa con nuestros directivos, con nuestros empresarios, con nuestros gobernantes, si no estamos respetando, si no estamos apreciando el talento de las personas? En los países desarrollados lo que uno ve es que definitivamente el talento sí importa y se aprovecha mucho. La persona que sea estudiosa, la persona que sea laboriosa, la persona que sea honesta, pues tiene una posibilidad mayor de proyectarse dentro de la sociedad. Igualmente José pues insiste, pues si nos concentramos solo en el tema del salario mínimo, en la cifra, pues entonces pues incluso hay estudios que no concluyen, no hay como certeza de que mantener un salario mínimo sea un factor que pueda contribuir a la disminución del desempleo. Incluso lo que sí se ha estudiado es que las sociedades con salarios altos, pues, ¿qué van a tener? Pues personas que tengan salarios altos van a potenciar la demanda agregada. Pues estamos en un colectivo aquí hablando de economía. La demanda agregada resulta de tremenda importancia en este momento. ¿Qué es lo que se ha producido? Pues una caída de la demanda agregada. ¿Cómo se trata de cubrir ese gap, esa falta, esa caída en la demanda agregada? Con políticas de demanda, del lado de la demanda por parte del Estado, potenciando, por ejemplo, los subsidios, pues acudiendo a política monetaria que en el fondo pues se traduce en más emisión de dinero, reducción de las tasas de interés para tener facilidad o invitar a los agentes económicos a que se endeuden. Bueno, pero entonces yo con esto quiero enfatizar algo. El tema del trabajo es un tema que no debe concentrarse solo en lo objetivo. El tema del trabajo, el tema del mercado del trabajo, debe considerar, por supuesto, aspectos tan vitales como el tema de la dignidad de la persona humana, en el sentido de que quien no tiene trabajo, pues va a pasar un momento pues muy ingrato en su vida. De otra parte, el tema del trabajo es vital porque si no hay ingreso en las familias, si no hay ingresos en las personas, pues se van a llevar unos niveles de vida bastante regulares y malos. Entonces, esos son aspectos que también deben ser considerados hoy en día dentro de la política económica. No quedarnos solamente en indicadores, en porcentajes, en crecimiento, sino también enfocarnos en los aspectos
relacionados con los temas éticos. Son definitivamente, pues, a veces, por estar concentrados en las cifras, en lo positivo, en la medición, nos olvidamos de aspectos esenciales. Entonces, de momento, pues, no quiero extenderme más, porque ya llegará la oportunidad dentro de este webinar de entrar a considerar pues perspectivas novedosas, porque el momento está requiriendo que la reacción de los encargados de la política pública pues tengan propuestas innovadoras, novedosas, que consideren muchísimo la dignidad de las personas, que consideren muchísimo la importancia de la educación. La educación, pues, por todas partes sale en todas las propuestas de de los que me antecedieron en la palabra. Si no hay educación de calidad, bueno, puede haber cobertura, pero si esa educación no es de calidad, entonces, pues, a la larga se van a ver problemas en la productividad de los trabajadores, y entonces Colombia seguirá en esos niveles tan bajitos, ¿no? Si no hay productividad, pues la economía no crecerá, las empresas no crecerán. Si las empresas no crecen, pues entonces también la demanda agregada se va a estancar. Y las empresas no crecen quizá porque en el fondo pueden estar demostrando, sí, eso es duro lo que voy a decir, una pobreza en la visión de los directivos de esas empresas. Quizás son empresas que se han constituido sin tener una perspectiva de largo plazo. Entonces yo por ahora también me detengo en este momento de la argumentación en ese punto. Digamos, es importante considerar también la parte subjetiva de todo lo que tiene que ver con el tema del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Álvaro Turriago, porque efectivamente esta es la visión que enriquece no solamente la simple propuesta económica objetiva, como dice, sino también la necesidad que no es un pero ni una talanquera que se le pone a la productividad, a las propuestas científicas de la economía, sino que la enriquece, aunque puede ser que en un primer momento le ponga más dificultades, pero la enriquece porque las propuestas serán efectivamente más humanas. Es lo que se llama el desarrollo humano integral, que dicen pues, los últimos pontífices. Yo quería hablar con el profesor Ulf un momento, porque cuando hacía como su diagnóstico de la formalidad y la informalidad en Colombia, me quedaba como entonces que podemos pasar a una segunda parte de la conversación que sea ya propositiva. Uno me podría preguntar, profesor Ulf, ante esas ventajas y desventajas de la informalidad que han ido saliendo, ¿usted qué propondría? ¿Qué se regula y qué no se regula? Muy buena pregunta muy, muy difícil. Pero obviamente eso es como el punto más importante. Yo creo que desde mi perspectiva, nosotros todavía tenemos demasiado Estado y no tenemos un sector privado, empresarial o actividad privada que nos permite realmente crecer la economía y crecer el empleo formal. Yo creo que el Estado colombiano se mete en ciertas áreas en las cuales él no se debería meter. Entonces eso sobre todo tiene que ver con el tema de la estructura tributaria y con la regulación excesiva, y en este punto yo realmente no estoy muy de acuerdo con algo que José Eduardo nos acaba de decir, o lo quiero complementar en un momento. Y al mismo tiempo, el mismo Estado colombiano que busca regular ciertos aspectos de nuestra vida y lo hace muy, muy mal, no se mete en áreas donde el Estado tiene un papel absolutamente clave y donde el Estado puede cumplir con una función de manera mucho más exitosa.
Y yo me estoy refiriendo al acceso a la justicia para trabajadores, entonces todo el sistema de la legislación laboral, de las cortes laborales, que realmente todos los colombianos, como la Constitución nos lo pide, tengan acceso a la justicia en las cortes laborales y sociales, por ejemplo, pero también para fomentar la rule of law, para fomentar la seguridad jurídica para la inversión interna como la inversión extranjera. Esto también tiene que ver con corrupción y con lentos procesos jurídicos y políticos en este país, que es un problema histórico bastante debatido ya. Entonces, hay una parte jurídica, rule of law, que a mí me parece muy, muy importante. Y al mismo tiempo, el Estado colombiano finalmente tiene que, o como sociedad, tenemos que invertir mucho más en una educación pública de calidad. Y sobre todo también en los territorios. José Eduardo mencionó muy correctamente que nosotros tenemos muy, muy buenos colegios privados en este país y universidades privadas. Pero esos colegios y esas universidades no realmente llegan a la gran mayoría de los colombianos. Y desde la perspectiva o experiencia alemana, suiza, austriaca y danesa, porque esos son como los únicos países que manejan ese sistema, yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos o fortalecer por lo menos una institución como el SENA, una institución pública que fortaleza la educación técnica entre el colegio, entre el bachillerato y la universidad. Yo, por ejemplo, soy beneficiado de ese sistema en Alemania. Yo hice un aprendizaje, un traineeship por 2 años después del colegio de bachillerato y antes de ingresar a la universidad. Y eso es un sistema, eso también explica, por ejemplo, por qué Alemania en la OCDE tiene una tasa bastante baja de graduados de una universidad, porque hay muchos alemanes que tienen una formación técnica que es el resultado de una colaboración muy, muy buena entre el sector privado y el Estado para favorecer realmente a esos jóvenes. Y eso es algo, y nosotros en esta sociedad no tenemos la conciencia de la importancia de la formación técnica, que no quiere decir que una gran parte de esa gente también se puede formar luego en la universidad, pero por lo menos necesitamos esta opción porque requerimos a muchos técnicos, ingenieros, por ejemplo, o que luego se pueden formar en ingeniería también en este país. Y se ha destruido la institución del SENA, básicamente, en este país. Y eso me parece muy, muy triste. Y yo creo que eso sería, entonces, el tema de la educación pública, el tema de la educación técnica. Obviamente hay un tema de infraestructura, no solamente infraestructura vial, sino también nos damos cuenta de eso ahora en la cuarentena, de la infraestructura tecnológica con el acceso al Internet. Y para finalizar mi intervención, yo creo que hay que complementar lo que nos dijo o lo que nos comentó José Eduardo respecto al salario mínimo en Alemania. Lo que uno no debería olvidarse o ignorar en cualquier discusión sobre el salario mínimo es el contexto cultural y el contexto de la institucionalidad de una sociedad. Y en Alemania, por ejemplo, una de las razones por la cual nosotros por mucho tiempo no tuvimos un salario mínimo fue exactamente
que los sindicatos y los empleados y el sector privado, los empleadores, por la gran parte, en la gran mayoría de los casos, habían encontrado una manera de ponerse de acuerdo de los salarios. Y nosotros como sociedad en Alemania seguimos con este modelo, con esos procesos, pero por varias razones se ha puesto de acuerdo de también introducir un nivel mínimo, un salario mínimo. El problema en Colombia es que la situación de los sindicatos, a mí me parece muy difícil encontrar una palabra amable o simpática para decirlo, pero la situación de los sindicatos en Colombia es completamente diferente y es no conlleva a encontrar acuerdos con el resto de la sociedad. Y los sindicatos realmente no representan bien a sus propios miembros. Y eso también es un problema de la gran tasa de informalidad, porque obviamente no hay un sindicato de los informales tampoco. Ellos, por ejemplo, no se encuentran representados. Entonces, para realmente encontrar un nivel de un salario mínimo que nos beneficia como sociedad, nosotros realmente también necesitamos los stakeholders, los representativos o representantes de diferentes sectores de la sociedad que realmente sirven a sus miembros. Y eso yo creo que es un gran problema acá en Colombia. Muchas gracias, profesor Ulf. Has complementado muy bien lo que se había dicho al comienzo y has llamado en causa al profesor José Eduardo, que creo que quedó ahí interrogado en un par de ocasiones, y también, como al fin y al cabo estamos hablando de desafíos, me parece que también tenías una propuesta sobre políticas públicas hacia el futuro. Entonces quizá el profesor José Eduardo nos pueda complementar para entrar ya en la recta final del diálogo y después abrirnos a las preguntas que nos están llegando de Jesús David Girado y María Elvira Martínez. Muchas gracias, padre Euclides. Muy interesante también la postura. Me parece interesante que nos complementamos bastante los que estamos hablando y salen puntos. La idea es generar ideas provocativas que se desarrollen más por otras personas, académicos y no académicos, porque acá en este debate todos podemos y debemos aportar. Respecto a lo del salario mínimo, el punto que yo quiero dejar es, si bien el contexto institucional de cada país es importante, cuando uno quiere tomar medidas de política pública informadas, deben no quedarse en un contexto particular u otro o quedarse mucho en algo difícilmente cuantificable, sino tratar de sacar un poco la conclusión sobre la experiencia internacional en promedio que nos dice. A veces los promedios no son informativos, pero digamos sobre el salario mínimo hay tanta historia que yo pensaría que con tantas regresiones que se han hecho sobre el impacto del salario mínimo sobre el empleo o desempleo, sobre la cantidad, digamos, de trabajadores en el mercado formal. Los metaanálisis lo que tratan de señalar es que el impacto es casi mínimo, es casi cero, o no hay impacto, o a veces el impacto va incluso en sentido contrario a lo que la economía ortodoxa generalmente propende, basado en el paradigma neoclásico, de que al aumentarse el salario por encima del que se consideraría salario de eficiencia para cada nivel de productividad, pues hay menos incentivos para contratar. La evidencia parece no justificar esa postura. Entonces, ¿a qué quiero ir con ese punto? De que, y lo empato con la pregunta que hacía el padre Euclides, de que la expectativa no debería estar centrada sobre flexibilizar el salario mínimo o flexibilizar ciertos costos de contratación, reducirlos en Colombia o hacer salario mínimo regional para que en algunas regiones puedan contratar a empleados más barato que en otras porque el costo de vida es más bajito, etcétera. No deberíamos esperanzarnos que esa es la solución para que el desempleo se reduzca en Colombia. Fíjense algo interesante, aunque la tasa de desempleo en Colombia incluye a los informales, aún así la tasa de desempleo en Colombia es alta. Entonces, por un tema está el tema de formalidad e informalidad, es cierto, pero por otro lado está la parte de ocupación de las personas en algún tipo de oficio, que sigue siendo relativamente baja en Colombia frente a estándares internacionales, aun cuando nos comparamos con países de la región
que en principio tienen menor nivel de desarrollo, tamaño de mercado, crecimiento reciente que nosotros. Entonces, algo debe estar pasando mal en nuestro esquema que dificulta la generación de empleo, y la evidencia internacional sugeriría que no es el salario mínimo desde como yo lo leo. Entonces, ¿qué más puede estar pasando? Se requiere más. El punto de Ulf, por ejemplo, del SENA es fantástico, es muy bueno. Y es un punto, digamos, donde hay que generar también capacitación para el trabajo. Y acá uno un poco con la pregunta que nos leyó el padre Euclides que mencionaba Manuel Pacavita. Manuel decía, ¿qué hacer para educar para el trabajo en concreto? Porque una parte es, claro, la educación, mejorando el nivel educativo a todos los niveles, pues se aumenta la productividad del trabajador, se incrementa la capacidad de nuevos emprendimientos que tengan potencial de crecer por gente talentosa que los emprende, etc. Pero por otra parte está cómo educar para el trabajo, y una manera buena de hacerlo es el SENA. Pero déjeme colocar a mí otra propuesta de otro lado, y lo que pasa es que quiero unir acá un poquito el punto que mencionaba el profesor Álvaro Turriago, y que lo hemos discutido acá en este grupo en varios otros contextos, y es el trabajo no es solamente un ingreso que llega a una familia y un hogar, sino es también dignidad que obtiene la persona por realizar un trabajo bien hecho, con el cual, realizando el trabajo bien hecho, enfocado en los detalles, la persona crece como ser humano, ayuda a que el trabajo mejore y ayuda a que otras personas crezcan como seres humanos. Yo les voy a contar una anécdota muy rápida. Cuando yo estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos, mi hijo mayor tenía 3 añitos. Y yo me sentaba todas las noches en el primer piso a trabajar en el comedor de la casa, muy juicioso, y trabaje. Y a veces mi hijo se levantaba por algún motivo y me decía, papi, ¿estás estudiando economía matemática o microeconomía? Hoy en día mi hijo estudia matemáticas en la Nacional, es muy buen estudiante, y yo creo que gran parte de la idea del gusto por aprender lo aprendió en la casa del papá y la mamá, viéndolos que en el estudio bien realizado, con esfuerzo, no se ve solamente un diploma, sino una mejora y un crecimiento del ser humano. Y el trabajo dignifica, no se nos olvide eso ni por ningún instante. Una persona que sufre el desempleo es una persona excluida. Es lo que en la Galilea y Judea del siglo I consideraban un leproso, es lo que es hoy en día un desempleado. Una persona que por estar impuro no se le permite acercarse a la sociedad, y casi que se le colocan campanas para que anuncie que no se acerque porque es de otra estirpe, de otra clase. El desempleo, hay evidencia que muestra, yo escribí una pequeña columnita antes de que empezara la pandemia, lo prometo, ustedes lo pueden en la revista Dinero, donde comparaba el desempleo con una pandemia, con una epidemia, con una enfermedad mortal. Mortal sí, porque mata de depresión, de hambre, de angustia, no solo al desempleado, sino a su familia, a su círculo cercano. Desestimula la sociedad, es terrible. El desempleo es una plaga, una tragedia que hay que combatir bajo todas las perspectivas. Entonces, acá mi propuesta. Uno dice, listo, el COVID nos afectó muchísimo, tenemos una tasa de desempleo muy grande, y ahorita muchas economías están pensando cómo salir, porque las políticas para alivianar la carga de dolor del sector formal, pues existen y el gobierno ha hecho muchas. Pero ¿cómo aliviar, por ejemplo, los informales y los excluidos? Entonces, una propuesta que se ha centrado en buenas partes del mundo y que en Colombia se adecuó muy bien, lo hizo muy bien a mi punto de vista Planeación Nacional, en cabeza de Luis Alberto Rodríguez y Daniel Gómez. Ellos hicieron una política de ingreso solidario, que es dar algo de ingreso a las familias, especialmente informales, para que subsistan mientras dura la pandemia y mientras dura el encierro y mientras consigan alguna manera de ganarse la vida. En países como España, se ha empezado ya a implementar, en España ya se implementó, desde hace 2 meses se está realizando, lo que se llama el ingreso mínimo vital, que es que toda familia donde la cabeza, papá o mamá o los dos estén desempleados, va a obtener un ingreso que le permita subsistir mientras consigue trabajo. Esto es fabuloso, bienvenido que las personas que no tienen medios para subsistir, el Estado les subsidie. La gente puede decir, oiga, ¿y la sostenibilidad fiscal? Sí, ese es un tema importante que hay que pensar, que sea sostenible fiscalmente, pero el tema de la supervivencia de las personas y las familias es muy importante. Pero para mí esa no es la solución estructural. Sirve bien durante la pandemia, durante el encierro, porque salir a buscar trabajo es muy difícil, pero yo creo que se puede hacer más. Y en el mundo hay ejemplo, y hay economistas juiciosos que ya están pensando en esto. Esta propuesta no es mía,
ni de nosotros acá, viene de otras personas, pero ojalá en Colombia se empiece a discutir y no se ha discutido, es la propuesta del Estado como empleador de última instancia. Entonces acá los economistas han escuchado, por ejemplo, el Banco Central como prestamista de última instancia, que la idea es que cuando un banco está solvente pero ilíquido lo ayuden a que salga adelante para que subsista y pueda seguir actuando como banco comercial. La propuesta de Estado como empleador de última instancia es el análogo de eso, pero llevado al mercado laboral, donde se benefician son personas y no entidades bancarias. Y la idea es la siguiente. Les voy a contar primero el caso de Argentina, con un programa que se llamó Jefes y Jefas de Hogar, que se implementó en la provincia de Buenos Aires en el año 2001. Cuando uno dice Argentina, la gente se asusta porque dice, uy, Argentina solo ha tenido crisis y cosas. Pero les prometo, y pueden ver la evidencia, que hay muchos artículos que la han evaluado, fue una implementación muy exitosa de una política pública que no incrementó seriamente el déficit fiscal de la provincia de Argentina. La idea es que el Estado ofrezca unos empleos públicos a todo aquel, en jefes y jefas de hogar, era todo aquel hombre o mujer cabeza de hogar que tenía dependientes y no lograba, en un momento de crisis financiera muy dura, obtener trabajo en el sector privado. Muchas veces el esfuerzo del gobierno es que el sector privado cree empleo, que el sector privado crezca, ayudemos al sector privado porque ellos son los que generan, ellos son los que hacen la riqueza. A veces nos olvida que para que el sector privado crezca se requieren empleados, que son los que también el sector privado se beneficia de ellos para seguir creciendo. Y resulta que muchos empleados con potencial de generar aporte a la sociedad y asimismo garantizar un ingreso para que su familia viva dignamente son excluidos de la dinámica del sector privado, sobre todo en momentos de crisis. Y eso es muy duro. Entonces, si el Estado se pone en una parte del mercado laboral, sobre todo en momentos de crisis, ofreciendo trabajos a quien lo quiera tener, ¿a qué salario? En Buenos Aires se hizo un salario un poquito por debajo del salario mínimo. En Colombia algunos abogados me han dicho que no es posible. Podría pensarse en todo el salario mínimo o flexibilizar esta norma. Pero el Estado diseñar algunos campos en los cuales se requiere más producción, más trabajo y crecer en esos campos contratando a toda aquella persona que está desempleada y que quiera trabajar. Eso no es una propuesta criolla, eso se ha hecho, como les digo, en Argentina, se ha hecho en India, se ha hecho en Estados Unidos en las dos posguerras. Se está pensando hoy en día en Estados Unidos, el Levy Institute of Economics of Bard College ha impulsado mucho esta propuesta y ya algunos estados están pensando en implementarla como salida a la solución de la crisis y podría hacerse en Colombia. En Colombia se está pensando ya en, por ejemplo, generar un ingreso mínimo de subsistencia. Pues, ¿por qué no hacerlo con empleo que adicionalmente dignifica a la persona y si se administra bien el programa desde el sector público, puede generar condiciones de producción y productividad que a la larga, aunque se incurra hoy en un costo fiscal, a la larga con mayor productividad se cierre ese déficit fiscal vía mayor productividad de la economía y mayor producción. ¿Cómo? Pues que el sector público se enfoque, por ejemplo, en generar empleo en muchas cosas en las que tenemos deficiencias, infraestructura física y tecnológica, educación para niños a los que las escuelas de calidad no llegan y hay muchos desempleados jóvenes egresados de universidades que podrían darles educación a esos niños de manera más personal y presencial, enfocándonos en embellecimiento de ciudades. La belleza es clave para la productividad. Yo trabajé en el centro de Bogotá 18 años y a mí no me gustaba ni siquiera salir a almorzar. Yo era como un ermitaño metido en mi oficina porque el centro no me llamaba a salir, a hacer algo bueno. En la Universidad de La Sabana, qué belleza y qué maravilla. La belleza lo ayuda a uno a ser más productivo. Entonces, embellecimiento de ciudades con seguridad nos ayuda a todos a ser más productivos. Tratar en mejoras de la infraestructura vial para que sea más productiva la producción. Una ciclovía, por ejemplo, entre Bogotá y Chía, ¿cierto? Que podría ser empleada, producida completamente con empleo público. ¿Cómo mejoraría la productividad de muchos bogotanos que trabajamos en Chía y viceversa para la salud, además, para movilizarnos? Entonces, sí se puede hacer. Que en Colombia no se haya planteado es otro tema, pero que es viable y fiscalmente, aunque tiene un costo, también lo tiene Ingreso Solidario, también lo tiene un programa de ingreso mínimo de subsistencia, pero se puede subsanar si se generan condiciones de productividad para el futuro. Ese sistema tiene que tener flexibilidades. Si la persona ya consigue una oferta de trabajo en el sector privado, debe poder irse cuando quiera, no debe tener inflexibilidades en ese sentido, pero puede también entrar cuando quiera y lo necesite. ¿Qué ventajas adicionales generaría? Educación para el trabajo. Miren que los estudios de los países como Colombia, por ejemplo, los que ha hecho Juan Carlos Guataquí, Andrés García y otra gente del mercado laboral,
muestran que la dependencia de la duración del desempleo en Colombia es positiva. Es decir, a medida que una persona dura más tiempo desempleada, menos probabilidad tiene de salir del tema del desempleo. Es más difícil que consiga trabajo. ¿Por qué? Porque se desentrena por una parte, porque pierde credibilidad en sí misma por otra parte, y porque el mercado dice, si nadie lo ha contratado es porque no sirve para nada. Tristemente, triste realidad. Si una persona tiene posibilidad de ir al sector público que lo emplee y señalizarse de que es un buen trabajador, con ganas, mostrar el resultado de su trabajo, se subsana ese problema de la experiencia y se genera posibilidad de señalizarse para entrar al sector productivo privado, y además se entrena en su oficio y puede ser más productivo para la sociedad del futuro. Entonces, no sé cómo lo vean mis otros colegas panelistas, los dejo acá para abrir discusión, pero para mí es una propuesta que estamos tarde, pero es mejor tarde que nunca, para dar en Colombia. Ojalá tomemos en serio, porque creo que es una solución a muchos problemas que nos aquejan como sociedad en Colombia de manera estructural. Bueno, José Eduardo, muchas gracias. Efectivamente, llegamos al culmen de la reunión precisamente con esta propuesta pues tan novedosa, medio, que conozco cómo la estás trabajando también para proponerla a los alcaldes de la región. Esperemos que sea acogida. Álvaro, no sé tú entonces, quizá puedes responder a la propuesta, y también quería, pues como han llegado un buen número de preguntas, quizás formularles a algunos para una respuesta más breve, porque ya nos vamos llegando hacia la finalización de la reunión. A Álvaro pensaba que le podía responder a la profesora María Elvira Martínez, que habla de que nos estamos llevando hacia una Colombia biodiversa, hacia una economía de agroindustria. Y entonces ella dice, ¿cómo conciliar esto con el empleo virtual? Porque estás hablando del trabajo digno, y también un poco pensando ya en el futuro, a juicio de los expertos, qué es lo que la robótica dejará al futuro mundo del trabajo en economías bio. ¿Cómo lo ves, profesor Álvaro? No, pues es una excelente aproximación e interpretación de la situación. Yo, pues, me identifico en eso con el pensamiento de Peter Drucker, quien sostiene que pues nosotros los profesores universitarios, los estudiosos, él nos invita a ser ecologistas sociales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir él con ecologista social? Un ecologista social es aquel estudioso o investigador que está pendiente de la evolución de las tecnologías. Si hay algo que es propio de la interacción del hombre, del ser humano, cuando trabaja y afecta para bien o para mal el entorno inmediato, pues es la tecnología. Y hay algo que no podemos desconocer hoy en día, y es el rapidísimo desarrollo de las tecnologías, ¿no? Sobre todo de las TICs. Entonces, en eso me identifico absolutamente con José, en el sentido de que si hay algo en lo cual se debe hacer énfasis en la educación, es en esa formación, esa capacitación en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para no ir tan lejos, estamos trabajando un producto que hasta hace un año, un webinar, pues sí existían los webinars, pero no tenían esa difusión ni esa aplicación que hoy en día tienen. Estamos aquí pues también impartiendo clases virtuales. Son productos que cada vez surgen y aparecen en la sociedad, y que van a ser y se van a quedar, y que son posibles gracias al desarrollo de las tecnologías, en este caso pues de las telecomunicaciones, también de la informática, pero esas tecnologías reclaman igualmente pues que haya personas preparadas. Por eso también entonces me uno a la propuesta de Ulf de potenciar esa educación técnica. Eso es muy propio de Alemania, pues de allá es donde surge y se traslada pues a otros países. Él ya menciona, casi todos son países de antecedentes germánicos, Dinamarca, Austria, en fin, Suiza, pero donde se enfatiza el hecho de la formación en lo tecnológico. Y fuera de eso, pues en esos países, yo no sé la razón, pero les gusta trabajar bien. Entonces ahí va otro aspecto ético. No va a haber productividad si por más que nos formen y tal, y no nos enseñan a trabajar bien.
debe ser trabajo de calidad. Entonces, definitivamente, el campo necesita tecnología, hay mucha posibilidad de nuestra riqueza biogenética, reclama, demanda que los trabajadores en Colombia se preparen para enfrentar esas nuevas realidades que traerán el futuro. Bien, lo único, digamos, y lo quiero dejar para que si lo consideran oportuno, ustedes lo contemplen en este webinar, es el hecho de que todas estas políticas que el Estado puede adelantar desde el punto de vista de la demanda, sobre todo desde la demanda, por ahora el gobierno pues ha enfatizado mucho en subsidios, en apoyar a hogares y entonces les hace un giro de dinero. Pues el subsidio en el fondo pues es un regalo, por definición un subsidio implica que el Estado le da a alguien un recurso a cambio de principios sin ninguna contraprestación. Eso es un subsidio, pero el subsidio sí que exige pues que el Estado, digamos, pues descuide un poco el concepto de la austeridad fiscal, que fue algo que guió todo el desarrollo de la política económica en los últimos tiempos y que la aparición de esta situación, de esta crisis, digamos, hospitalaria de salud pública, pues hace que el gobierno reaccione de una manera rápida, ya sea con subsidios o ya sea con reducción de impuestos o ya sea con eliminación de parafiscales, pero todo eso en el fondo lo que está llevando es a un aumento importante del endeudamiento del Estado. ¿Qué pasa? Pues eso pues evidentemente pues concurre a atender situaciones de corto plazo, de alguna manera, perdón la expresión, apaga incendios, pero tengamos presente que en un momento dado el Estado o los agentes económicos tienen que pagar sus deudas. Cuando llegue el momento de pagar la deuda, lo ideal sería que la economía en general ya se hubiera reactivado y que esa reactivación de la economía generara suficientes ingresos para pagar las deudas. Porque si no, también ejemplos históricos hay muchos. Al momento de pagar la deuda, pues no se puede pagar. La propuesta del profesor José Gómez, que yo la conozco un poquito más en detalle, pues él tendría también que explicar un poco cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el papel que va a jugar ahí el Banco Central? Porque entiendo que va a haber emisión de dinero y que se van a afectar los mercados primarios de deuda. Entonces, esa parte hay que revisarla, pero sí considero, y esta es una consideración también de tipo ético, de responsabilidad. Sí, debemos endeudarnos, pero el endeudamiento que es necesario para sacar adelante todas estas políticas públicas, el endeudamiento en un momento dado va a tener que ser, todas esas deudas van a tener que ser canceladas y digamos, se puede convertir en un problema de transmitirle ese problema de endeudamiento a las generaciones futuras. Entonces van a nacer ya con unas deudas que contrajeron sus padres, sus abuelos, y eso pues es un problema que también hay que tener en cuenta. Entonces, educación, sí, pero también muchísima formación en lo tecnológico. La educación es inversión, definitivamente, ese no es un gasto cualquiera, ese es un gasto necesario en cualquier sociedad. También las propuestas de José, que las dejó planteadas así muy rápidamente, infraestructura física, por supuesto, fortalecimiento de las infraestructuras tecnológicas en las redes. Yo soy de los que pienso que el tema estético no se puede descuidar, José, y pues lamentablemente todo el desarrollo de ese capitalismo industrial ha desarrollado problemas como la contaminación, como el ruido, que no son propiamente aspectos que potencian la belleza, lo estético. Lo estético debe entrar también en la formulación de las políticas públicas. Y pues para llegar a lo estético pienso que si se forma a las personas para el trabajo, pero señalándoles que el trabajo hay que hacerlo con calidad, que el trabajo hay que hacerlo bien, que hay que cuidar los detalles pequeños. Entonces, me parece que sí debemos pedirle al profesor Gómez, a José, que despliegue un poquito más el cómo, ¿no? El cómo piensa él, está ya planteado sobre la mesa el tema de
del Estado como empleador de última instancia, pero bueno, ¿cómo sería, cómo se desarrollaría, cómo se llevaría a cabo esa política? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Turriago. Ahora pasamos entonces la palabra, ya nos quedan pocos minutos, al profesor Ulf con una pregunta muy pertinente con todo lo que hemos venido conversando, y es del profesor Jesús David Girado, que pregunta: ¿cómo lograr reducir la evidente desconexión que hay entre las empresas, el Estado y los objetivos de la sociedad civil? Profesor Ulf, ¿qué respondería? Wow, es una pregunta muy compleja y muy profunda. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la historia misma de este país y nuestra sociedad. Nosotros realmente somos un país muy, muy joven. Nosotros tenemos como 200 y unos años como nación, como Estado-nación y como sociedad independiente. Yo creo que en cualquier discusión sobre la política pública uno no debería olvidar este factor muy, muy importante, la dimensión histórica, porque eso también nos cuenta mucho y nos informa sobre cómo los diferentes sectores de la sociedad se relacionan. Y yo comparto esta observación de la persona que nos pone esa pregunta, que realmente en Colombia lo que es muy llamativo es que hay muy poco diálogo. La gente y los diferentes sectores de la sociedad les encanta hablar sobre los demás, pero no tanto con los demás. Entonces, sí, nosotros tenemos un problema, una falta de diálogo, y para usar como un término más técnico, una falta de diálogo social. Eso es lo que yo quería también abordar cuando comenté el caso del salario mínimo en diferentes países. Porque realmente para lograr un acuerdo, para definir objetivos, uno tiene que dialogar con el propósito de realmente encontrar un acuerdo y luego también tener la voluntad de implementar este acuerdo. Y eso es algo que estamos haciendo muy, muy mal en este país. Porque yo creo que por varios factores, también por el tema de la historia de una nación bastante joven, es que nosotros no realmente sabemos quiénes somos y a dónde queremos ir. Entonces nosotros no tenemos un plan muy bien formulado dónde queremos o a dónde queremos llegar o hasta dónde queremos llegar como sociedad en los próximos 30 o 40 años. Y yo creo que eso también es un problema del sector empresarial acá, y no solamente de los sindicatos, de los cuales yo no tengo una muy buena opinión, ni del gobierno, sino de los gremios, de las representantes de las grandes empresas, que realmente impiden la competencia libre en el mercado colombiano también. Y eso también es una falta, entre otros, una falta de una postura que llegaría al diálogo. Entonces yo creo que tener esta discusión, este debate, no solamente en el Congreso, sino también en nuestras familias, con nuestros amigos y en nuestros lugares de trabajo, a dónde queremos ir como país, como sociedad, y cuál es el papel del sector privado en este viaje. Eso me parece muy, muy importante. Muchas gracias, profesor Ulf. Ya estamos terminando nuestro webinar de esta mañana y tenemos una pregunta pendiente. Hay varias, algunos ya han tenido que responder por interno, pero Juan David Ruiz hacía una pregunta sobre el tema tributario que pensaba que podía responder José Eduardo y de alguna manera sí responder a lo que ha salido también en el camino. Dice Juan David Ruiz que es claro que existe un problema tributario que no permite que el empleo formal se establezca en el país.
¿cuáles cambios se le podrían hacer al esquema tributario para que incentive a las empresas a crecer? Profesor José Eduardo Gómez. Gracias, padre Euclides. Pues a mí, yo sé hacia qué va la pregunta de la persona que lo hace, es el tema de los parafiscales. Y es un punto importante, pero ese punto del que se ha hablado mucho, déjeme más bien nuevamente a la persona que lo pregunta centrarme en lo siguiente. Él dice que otros cambios, aparte, digamos, si reducir parafiscales, hay unos que se ha discutido que son muy altos y encarecen mucho la contratación y entorpecen mucho la contratación de empleo formal. Pero hay un punto que ha mencionado últimamente, ha hecho mucha énfasis el Banco Interamericano de Desarrollo, que me parece un punto fundamental. En Colombia se habla mucho de nuevos emprendimientos. Y hoy en día todo el mundo quiere ser emprendedor. Todo el mundo quiere una pequeña iniciativa y de pronto ni siquiera estudiar, sino emprender y hacer una empresa nueva y salir adelante de esa manera. Y se empiezan a generar incentivos para que se formalice los mercados laborales de esa manera, con microemprendimientos. Yo creo que esos incentivos tributarios que se genera en la microempresa no están mal. Pero así como cuando uno tiene un niño chiquito y uno lo estimula, pues a que sea chiquito cierto tiempo, pero después debe estimularlo para que crezca, se desarrolle y sea mejor y darle comida diferente que requiere para que crezca más, pues lo mismo se requiere con las empresas. Para que se formalice fuertemente el trabajo en Colombia, para que la gente tenga más oportunidades desde el sector privado, para salirme ya mi propuesta de lo público, finalmente, una cosa que se requiere es que crezcan las empresas y que demanden trabajo más calificado y que demanden más trabajo. Los que generan alto empleo son las empresas grandes. Entonces se requiere que se vaya reduciendo a lo que es un problema que aqueja mucho a Colombia, que se ha denominado el enanismo empresarial. Y es que las empresas se quedan chiquititas y no crecen. Álvaro mencionaba un poquito de ello en lo que decía que a veces la mentalidad de algunos empresarios en Colombia es hacer mucho dinero con su microempresa para enviar a sus hijos a estudiar a las mejores universidades de Estados Unidos y Europa y llegar hasta ahí quedarse, no crecer, además cobijados por un esquema tributario que los favorece. Pero la mentalidad que debe tener un empresario es verse hacia el futuro y crecer y no pensar que solamente su familia se ve beneficiada de un mayor ingreso, sino que la sociedad se vea beneficiada de mayores oportunidades de trabajo y crecimiento. Como es difícil garantizar que una persona tenga los incentivos correctos si no se generan unos incentivos externos adecuados, ahí la política tributaria puede jugar un gran papel. Y es que los incentivos para tener microempresas sean por un tiempo limitado y después se reduzcan y se quiten y las empresas se vean obligadas o a morir si son improductivas o a crecer. Porque no se trata de tener cientos y miles de emprendimientos improductivos. Se trata de que los emprendimientos, luego de emprender, pasa como con las promesas del fútbol. El padre Euclides y yo fuimos grandes promesas del fútbol hace muchos años. Pero no, se trata de que las promesas se conviertan en realidad. Se trata de que crezcan y se generen empresas grandes que generen oportunidades de empleo grandes en un país. Entonces hay que ir reduciendo los incentivos para que sean chicas y más bien generar incentivos para que crezcan, y por la vía tributaria es una muy buena manera de hacerlo. Muchas gracias, profesor José Eduardo. Nos habíamos comprometido desde el comienzo que esto no podía pasar de 1 hora y media. Estamos como en la radio, el tiempo es breve. Me parece que ha habido un ritmo muy agradable y han salido temas muy interesantes. Como para cerrar, pues agradecer esas propuestas del profesor Ulf sobre el empleo de calidad y ha sido muy aceptada también en el chat esa necesidad de potenciar la educación técnica. Diego Gómez manifestó pues su anuencia efusiva, que además está, pues la UNESCO también lo propone en general para toda Latinoamérica, la potenciación de la educación técnica. Y sobre todo esa apuesta que es necesarísima por una educación pública de calidad. Luego, el profesor José Eduardo, pues tenemos también el tema de la educación con calidad, más los cambios en la tributación que acaba de insistir de nuevo, y esa propuesta que seguirá dando mucho de qué hablar y que hoy hemos lanzado aquí de alguna manera como novedosa, como propuesta del webinar, esa propuesta del Estado como empleador público de última instancia, y más que incluso un ingreso mínimo de subsistencia como una manera de potenciar la dignidad del ser humano, que es lo que nos lleva también a resumir la ponencia del profesor Álvaro Turiago sobre
la ética en el trabajo y en la economía, la necesidad de proponer, como lo dice el Papa Francisco, eso de las 3 T's, que todos tengamos derecho a una tierra, a un techo y a un trabajo digno, con derechos y deberes, pero que ponga en el centro de toda la cuestión la dignidad del ser humano. Entonces yo les agradezco que me hayan invitado a moderar esta conversación, pues desde mi área, que no es propiamente la economía, pero bueno, que con mi dedicación ahora al Centro de Estudios de Desarrollo Humano Integral la incluye, pues ha sido un honor compartir con semejantes profesores y con estas ponencias tan interesantes que creo que a todos los participantes nos han enriquecido. Entonces, les agradezco la invitación, los felicito por las propuestas y a los participantes pues que sigan pendientes de futuras convocatorias. Muchas gracias también a los organizadores, a Daniela y a Carmen y su compañía, y quedan muchos temas en el tintero para futuras oportunidades, como el tema de los nuevos sectores, el papel de la mujer, el desafío de la inclusión femenina y el de la importancia pues de que haya más propuestas en políticas públicas para el empleo ahora que viene esta necesidad después de la pandemia. Muchas gracias. Hasta la próxima.